Gracias, hermano, buenos días. Es realmente hermoso trabajar con una iglesia viva, como decía nuestro hermano Silas, y quiero felicitarles, ¿verdad?, por su esfuerzo, su dedicación, todo lo que ustedes están haciendo. Algunas iglesias del Apocalipsis, el Señor Jesús les dijo: conozco tus obras. Eso significa que Dios está muy pendiente, y el Señor Jesús llegó a decir que aún un vaso de agua entregado a uno de sus discípulos iba a tener recompensa. Eso nos hace ver que cualquier cosa que nosotros hacemos en la obra de Dios tiene importancia delante de los ojos del Señor y tendrá su recompensa. Así que, hermanos, ¿verdad?, a seguir adelante. Me alegra mucho ver en las iglesias y en ustedes en particular, ver a los adultos sirviéndole al Señor, pero ver a los jóvenes también, ¿verdad? Porque con los jóvenes tenemos no solo el futuro ahí, sino también el presente, ¿verdad? Y qué bueno que ya le están sirviendo al Señor y que por la gracia de Dios se mantengan así. Padre, todo es para ti, la gloria es tuya, las acciones de gracias son para ti. Nos sentamos a tus pies como tus discípulos, diciéndote: enséñanos tu palabra, danos entendimiento y un corazón dispuesto para obedecerte. En Cristo Jesús. Amén. Titulo este mensaje: vete de tu tierra. Y ya vamos a ver por qué. Porque es un mensaje que tiene que ver con la vida de Abraham, y eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1. En el momento en que Abraham todavía se llamaba Abram, porque el nombre le fue cambiado posteriormente, ¿verdad? Tanto el de él como el de su esposa. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí está la orden de Dios: vete de tu tierra. Y esa frase será una frase que tendrá aplicaciones para usted y para mí también, porque Dios es el Dios de Abraham, aunque también es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Pero con respecto a Abraham, a Dios lo vemos dándole órdenes, diciéndole: haz esto, haz aquello, deja aquí, deja allá, órdenes. Y Dios hace lo mismo con usted y conmigo. De pronto Dios nos está diciendo: deja esa tierra, deja esa cosa, ¿verdad? Deja esa persona. Y en ocasiones Él nos va a pedir que lo hagamos, pero otras veces Él lo va a hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, que en esta vida, la vida no es estática, la vida no es pasiva. Dios está haciendo cosas nuevas en usted y en mí. Dios está haciendo cambios en usted y en mí, y esta es una de las cosas que nosotros aprendemos de Abraham. Dios tuvo un trato especial, único con él, y este hombre se le conoce como el padre de los creyentes, por la fe que Abraham llegó a tener para con Dios.
Podemos de algún modo identificar a Abraham con lo que Santiago dijo de Elías, que fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? En Abraham vemos virtudes, así como vemos debilidades también, igual que en su caso y que en el mío. Entonces, Dios le está pidiendo a Abraham que se aleje de su casa, de su tierra, de su familia y de sus amigos. Le está pidiendo que haga un corte bastante radical. Este mandato de salir de su tierra, según Esteban, allá en Hechos capítulo 7, versículo 2, él lo había recibido estando todavía en Ur de los Caldeos. Porque dice el texto, es parte del mensaje que Esteban predicó. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Porque en la lectura bíblica que hicimos, recordamos que Taré, su padre, ¿verdad? Lo tomó a él y al resto de la familia y salieron en dirección a Canaán, pero se quedaron en Harán, que es donde llega a morir el padre de Abraham. Antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Muy posiblemente esta orden fue algo difícil para Abraham y para Sara, que en ese momento se llamaba Sarai, porque no se les habían cambiado los nombres aún. Ellos ya estaban casados y podemos calcular que Abraham tenía unos 65 años aproximadamente. Ahora, ante la orden de Dios, porque la Biblia nos está indicando acá que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Muy posiblemente, porque hay muchos detalles que la Biblia no nos da, muy posiblemente lo que ocurrió es que estando Abraham y su familia viviendo en medio de un pueblo idólatra, Abraham habrá tenido un corazón diferente. Abraham habrá sido un hombre no de acuerdo con las costumbres idolátricas e inmorales en medio de las cuales él vivía. Y él habrá buscado de alguna manera a Dios. Lo que nosotros aprendemos es que cuando alguien busca a Dios de corazón, Dios se manifiesta en la vida de esa persona. Y por eso posiblemente fue que Dios se le manifestó a Abraham. Y entonces le está pidiendo que salga de ahí. Podemos deducir que era la cosa más saludable espiritualmente y psicológicamente y emocionalmente para Abraham y Sara, pero no solo para ellos, sino para los descendientes que ellos iban a tener. Dios quería hacer algo nuevo en sus vidas. Sin embargo, hermanos, los cambios para nosotros muchas veces no son fáciles de asimilar. Ante esta orden, nosotros leemos, vamos a regresar a la lectura bíblica que tuvimos durante el culto, en capítulo 11 de Génesis, versículo 31, que dice: y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, es decir, estamos hablando del sobrino de Abraham, nieto de Taré, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Esta estadía en Harán, que podríamos llamarle demora,
en lo que también podríamos llamar el plan de Dios para Abraham, habrá durado entre 10 y 15 años más o menos. Y durante ese tiempo no hubo palabra de Dios para Abraham. ¿Por qué? Porque la orden de Dios para Abraham había sido clara: sal de tu tierra y de tu parentela y ven al lugar que yo te diré. Pero a la hora de las horas vemos que su padre es quien toma la iniciativa de salir con intenciones de llegar a Canaán, aunque se quedan en Harán, quizás por cansancio, enfermedad, no sabemos. Si yo especulo, porque esto no lo dice la Biblia, ¿verdad? Ya esto es como mi imaginación. Y aquí estamos conscientes, hermanos, de que a todos nos vuela la imaginación, ¿verdad? De hecho, muchos chambres así se forman, por puritita imaginación. Cuando usted y yo suponemos, pero no solo suponemos, hablamos, ¿verdad? Así que yo creo que todos tenemos un poquito de esto. Entonces, si a mí me vuela la imaginación, yo puedo pensar que Abraham llegó a hablar con su papá, contaré, y le dijo: fíjate que papá, que el Señor se me ha revelado y me ha pedido que me vaya de aquí, que tome a mi esposa y me vaya de aquí a la tierra de Canaán. Y quizás, ¿verdad?, puedo suponer que Taré tenía tanto afecto y cariño, ¿verdad?, por Abraham y Sara, que les dice: no, todos nos vamos a ir. Porque a veces los lazos familiares, los lazos afectivos son bien fuertes, ¿verdad? Aquí en El Salvador, por ejemplo, muchas veces los papás no quieren que los hijos ni se casen para que no se vayan de la casa. O hay papás que le dicen: mira, aquí te voy a hacer un apartamento, pero vénganse a vivir aquí, ¿verdad? Y nos cuesta desligarnos emocionalmente. La cosa es entonces que sale todo el familión, cuando Dios había dicho solamente Abraham y Sara tenían que dejar a su familia. Las demoras, es decir, cuando nosotros tardamos en obedecer a Dios, eso se convierte en una demora en el plan de Dios. Sin embargo, en Dios siempre tenemos la oportunidad de regresar al punto donde Dios quiere que usted y yo tenemos. Hermanos, mientras estamos con vida, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. ¿Cuándo es el momento cuando Dios ya no puede ser hallado? Bueno, cuando ya nos alejamos demasiado y el pecado está tan enquistado que ya nos volvemos duros, o cuando nos morimos, ¿verdad? Allí ya no hay chance de buscar a Dios. Así que, a manera de aplicación, los cambios para usted y para mí no son fáciles de asimilar, pero con la gracia de Dios, usted y yo podemos salir adelante en victoria. Por ejemplo, habrá algo o alguien que Dios quiere que usted suelte. Algo o alguien que Dios dice: aléjate, deja eso. Y aquí podemos pensar en una persona, una amistad, una relación, una sociedad, un negocio. Cuando ya aquello está causando algún problema, algún estorbo en la vida espiritual o ministerial, habrá algo así, algo donde podemos oír la voz de Dios diciendo: vete de esa tierra, aléjate de ahí. Y a veces podemos decir: ay, Señor, pero es que dame un tiempito más, ¿verdad? Y Dios puede darnos ese tiempito más. Pero ¿qué significa eso? Demora en el cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas.
¿Cómo reaccionamos, por otro lado, cuando nos despiden del trabajo, cuando perdemos un negocio, cuando perdemos la salud, cuando perdemos a un ser querido? ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces todas estas cosas las tenemos tan fuertemente asidas o agarradas que cuando Dios las quita, nos duele hasta lo más profundo del alma. Y en algunos casos el creyente se pone molesto con Dios, como diciendo: no entiendo por qué tú has permitido que esto me pase a mí. Y nos resistimos a aceptar ese cambio que Dios ha traído a nuestras vidas, porque representa alguna amenaza, algún peligro, o porque nos está afectando demasiado en nuestros sentimientos. Hermanos, no podemos, no debemos adoptar actitudes negativas cuando Dios hace esto. Necesitamos buscar al Señor y recordar que Dios siempre tiene buenos propósitos para nosotros. Siempre, hermanos. Ahora, nos corresponde buscar también opciones para enfrentar esos cambios. Es decir, nosotros no podemos quedarnos totalmente pasivos cuando Dios está haciendo estos cambios. Hay una responsabilidad que tenemos que asumir, como con Abraham. ¿Cuál era la responsabilidad de Abraham? Irse, dejar a su familia, dejar su tierra, dejar su casa, dejar sus amigos e irse. Pero él lo vino haciendo de una manera pausada, y Dios nos tiene paciencia. Pero el punto es, ¿cuáles opciones nosotros tenemos para hacer frente a ese cambio que de alguna manera se convierte en una crisis? Por ejemplo, si perdemos el trabajo o un negocio, pues hay que buscar otras opciones. Decir, un creyente puede decir: yo estoy orándole a Dios por otro trabajo, ¿verdad? Y he enviado currículums, pero mire, ahorita ya 3 años esperando y no me sale nada. Bueno, si ya pasó tanto tiempo y nada ocurre, hay que buscar otras opciones, ¿verdad? Yo le digo que oigo, por ejemplo, las personas que se suben a los buses a vender dulces, ¿verdad? O estas cositas así, ellos hablan de que ganan. Y ahí, como mínimo, ya hay una fuente de ingreso. Otros suben a cantar, ¿verdad? Y ya pasan y uno oye, ¿verdad? Ahí uno, como se dice vulgarmente, uno se va echando el rollo y uno oye: gracias, gracias, gracias. Y hoy contando, ¿verdad? Yo digo, mínimo ya recogió $2, una pequeña cantadita que hizo. Una vez se subió un joven a declamar, porque una vez se pone en el lugar de la persona, y yo decía: no, yo cantar no, porque canto terrible, se bajan todas las personas del bus y yo me pongo a cantar. Pero esa vez ese joven declamó, y pero fue un poema breve, ¿verdad? Imagínese usted o yo diciendo ahí: le voy a declamar un poema, el que me quiera ayudar que me ayude, mi padre es un clavel, mi madre es una rosa, ¿verdad? Y yo soy un botoncito acabado de nacer. Va, $2, $3, y ya 10 autobuses o microbuses, $30. Y eso quizás es una jornada matutina, y si hacemos la tarde también, $50, $60. Hermanos, hay opciones, ¿verdad? Y algunas opciones no las queremos porque decimos: me da vergüenza. Pero ¿cuál vergüenza es mayor? ¿No darle de comer a la familia? ¿O andar pidiendo?
o rebuscarnos de alguna manera. Hay opciones. Ante la salud, de pronto nos enfermamos. Hay enfermedades que nos llegan porque no llegan, como esto del COVID, ¿verdad? Sin embargo, aún ante el COVID, las autoridades nos decían, hay que guardar ahí ciertas reglas, mascarilla, distanciamiento, ¿y cuál era la otra? Lavado de manos, ¿verdad? Con agua y jabón. Yo usé muy poco el alcohol, yo prefiero toda la vida lavado de manos con agua y jabón. Y había gente que no usaba mascarilla, ¿verdad? Entonces estaba más expuesta a enfermarse. Siempre hay opciones. Pero de pronto puede ser que usted dice, es que yo cada vez que le echo chile a la comida, mire, siento un ardor aquí. Yo no soy doctor, usted tampoco, pero ¿qué le diría? Ya no le ponga chile. Pero yo he oído a personas, creyentes, decir, mire, el chile me hace daño, pero es que, ay, qué rico es el chile. O sea, ya sabe que le va a molestar, pero igual le pone chile. Hermanos, no se vale. Así que si nos estamos enfermando, tenemos que examinar si acaso estamos siendo descuidados o negligentes. Quizás no estamos comiendo de una manera balanceada. Quizás, y quiera Dios que esto no vaya a ocurrir, ¿verdad? Una persona, entiendo que fue en Estados Unidos, que pasó comiendo no sé cuánto tiempo solo comida chatarra, ¿verdad? Algo quería comprobar y se murió. El cuerpo no le resistió, porque pienso yo que la intoxicación fue demasiado fuerte y el cuerpo dijo, no más. Hermanos, hay comida que nos hace daño, hay comida que quizá la estamos comiendo en exceso, ¿verdad? Vamos a comer, digamos, algo que nos gusta a la mayoría de los salvadoreños, pupusas, ¿verdad? Y usted dice, póngame 3, pero cuando se las llevan son grandes. Qué grandes, pero qué ricas, ¿verdad? Y se comen las 3 pupusas. Pero después dice, otras 2. Y ya con problemas de triglicéridos, de colesterol, de hipertensión, de diabetes, ¿verdad? Póngale. El mensaje es, cuidémonos. Los jóvenes, ¿verdad?, tienen la ventaja, que puede ser desventaja, de que no les afectan tanto las cosas. Pero mi convicción es esta: lo que hacemos hoy, bueno o malo, va a tener consecuencias el día de mañana, ¿verdad? Y es preferible estar preparados para lo que va a venir más adelante, porque hemos estado cuidándonos. Es decir, yo no quiero cuidarme hasta que ya todo me duele y me arde. Yo quiero cuidarme antes, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, con una uñita que nos ande doliendo, qué incómodo, ¿verdad? No podemos hacer las cosas normalmente. Que de pronto la rodilla nos duele, que el pie nos duele, y ya estamos ahí afectados. Cuidémonos, evitemos las cosas que nos hagan daño. Ante la pérdida de un ser querido, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer duelo, vamos a llorar, claro que sí, pero después de un tiempo prudencial vamos a soltar a esa persona, la dejamos ir, porque ya no tenemos que estar anclados a la vida de una persona que ya no está aquí en la tierra. Me llama la atención que esto incluso de alguna manera ocurrió con los discípulos cuando el Señor Jesús se despidió de ellos. Dice la Biblia que ellos se quedaron viendo así, hacia arriba, aunque ya en un momento dado ya no veían a Jesús,
pero estaban así, claro, el corazón, ¿verdad? Porque amaban a su Señor, las emociones estaban ahí. Y entonces los ángeles aparecen y dicen, varones, ¿qué están haciendo? Y dicen, no, pues ya. Y los ángeles, pero ya no se mira. Y el mensaje de los ángeles es, ya no estén viendo para arriba, ya se fue, déjenlo ir, algún día va a regresar, pero ahora hay trabajo que hacer. Un ser querido se nos fue de esta vida, vamos a llorar, va a haber dolor en el corazón, haremos duelo, sí, está bien, pero después de cierto tiempo le dejamos ir y seguimos adelante, trabajando con los vivos, porque mientras nosotros estamos vivos, Dios tiene planes para nosotros. La cuestión es, en ocasiones, Dios nos va a sacar de nuestra rutina, de nuestro confort. Dios va a hacer cambios en nuestras vidas. Y estos cambios, por lo general, implican una crisis. Ahora, la palabra crisis es una palabra bien interesante, porque se dice que su origen etimológico es crisis, viene de crisis con K, es una palabra griega. Y esta a su vez viene del verbo krinein, que significa separar, decidir. Es decir, ante una crisis yo evalúo, considero y debo tomar una decisión. De aquí viene, por ejemplo, la palabra criterio. Está vinculada a crisis. Entonces me llegó un cambio. Estoy viviendo una crisis. Debo tomar decisiones. Ahora, dependiendo de la decisión que yo tome, esa crisis va a resultar en algo bueno o en algo malo para mi vida. Por ejemplo, si yo perdí a alguien, ya sea porque murió, o un padre o una madre porque se le casó el hijo y la hija, o la hija, ¿verdad? Y se fue de casa. Y no solo se fue de casa, se fue a otro país. Y no solo se fue a otro país, se fue a otro continente. Y usted dice, ay, ya no la voy a ver a mi niña, ¿verdad? Y no voy a ver a los nietos. Y pasa chillando todos los días. Ya 10 años hace que se casó y todavía llora. Y el día del cumpleaños le agarra peor. Ese día está incapacitado, no va a trabajar. No nos hemos desligado ahí, no nos hemos soltado, no hemos enfrentado adecuadamente la crisis. Hemos permitido que las emociones tomen el control de nuestra vida. Y hermanos, eso es tremendamente perjudicial. Tenemos que buscar siempre el propósito de Dios para nuestras vidas y gozarnos en los cambios que Dios está haciendo, porque los cambios en el plan de Dios siempre son para el bien suyo y para el bien mío. Entonces, cuando a mí alguien me habla de que algo está cambiando en su vida, mire, yo me emociono. Hace unos pocos años platiqué con unos hermanos, un matrimonio que son amigos míos, como de mi edad, y ellos tenían un ministerio en una iglesia y me dicen, hermano, así con mucho dolor, ¿verdad? Ya no vamos a poder seguir al frente del ministerio que hemos desarrollado por varios años, y estaban bien afectados. Y entonces cuando me contaron eso, yo me alegré y yo sonreí y les dije, hermanos, qué bueno eso, ¿verdad? Y yo noté un poquito de sorpresa. No me lo dijeron, se lo compartieron a una amiga, hermana en Cristo que tenemos en común, ¿verdad? Que mi reacción les resultó completamente inesperada,
Pero yo les dije, hermanos, cuando esto ocurre, significa que Dios está cerrando una puerta aquí y Dios va a abrir un portón. Entonces, eso es emocionante. Dios quiere hacer algo más adelante en sus vidas y a través de sus vidas, usando toda la experiencia de estos años. Hermanos, no pasó mucho tiempo. Conocí a un líder de un ministerio cristiano y concerté una cita con el líder y con esta pareja. Y ahí platicando, ¿verdad? Ellos hablaron más o menos de su experiencia ministerial y algunos datos ahí de ellos. ¿Y sabe qué fue lo que dijo el líder? Dijo, nosotros en el ministerio necesitamos a un matrimonio precisamente con las características de ustedes, incluyendo edad. Ya son mayores de 60 años. Pero este líder dijo, así como ustedes. Y ahí están sirviendo en este ministerio. Y están felices. Y ahora, antes que yo me imagino, porque que yo sepa no lo hicieron, nunca habían salido del continente. No, hombre, si ahora han cruzado el océano. Él, ella y su hijo han estado en diferentes partes del mundo y están contentísimos. En su momento aquello no se entendió, pero Dios tenía un buen plan. Hermano, eso es así con usted y conmigo. Dios tiene excelentes planes. Entonces, a la hora de enfrentar un problema, el problema no es el problema, sino cómo le hacemos frente a ese problema. Ahí está la cosa. Así que Abraham es desafiado a actuar por fe y en obediencia a Dios. Y ese es el reto para usted y para mí: confiar en Dios, obedecer a Dios, servir a Dios y seguir adelante. En Génesis 12:1, lo leemos nuevamente, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Vienen promesas de Dios. Es decir, cuando hay una orden de Dios para usted y para mí, hermanos, Dios algo va a hacer. Puede ser que Dios le esté diciendo: deja ese ministerio, deja esa relación, deja ese trabajo, deja ese negocio. Y usted dice: pero ¿cómo lo voy a hacer? Si yo amo esto. Y Dios dice: suéltalo, tengo algo mejor para ti. Nosotros a veces quisiéramos siempre caminar sobre terreno firme, ¿verdad? Cuando su servidor tenía 21 años más o menos, fui invitado a aceptar un ministerio que para mí la camisa me quedaba demasiado grande. Me consideraba incompetente para ese ministerio, pero acepté confiando que Dios estaba detrás de eso. Y yo le dije al Señor: yo siento como que tú me estás pidiendo que me lance desde un precipicio, me lance al vacío, y que tú me vas a agarrar. Y Señor, yo voy a confiar en ti y creo que tú me vas a agarrar aunque sea el rebote. Y así fue. Reboté un poquito, pero Dios me agarró. Y esa experiencia fue buenísima. Y es así con cada experiencia en la vida. Entonces Dios da promesas a Abraham, porque con un mandamiento hay una promesa, hay una bendición, hay un propósito de Dios. Dice el 2: y haré de ti una nación grande. Solo está Abraham ahí y su esposa, pero mire todo lo que Dios le está diciendo: si me obedeces, yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué es lo grande que Dios quiere hacer en su vida? En la mía, si damos ese paso de fe y obediencia, no sabemos, pero ¿cómo lo vamos a descubrir? Dando el paso
de fe, que sería así, ¿verdad? Creer que aquí Dios me va a sostener. Doy el paso y no hago la ilustración completa porque Dios no me está diciendo que lo haga. Me voy a caer, ¿verdad? Posiblemente. Pero espiritualmente hablando, Dios pone la mano y dice: da el paso de fe, yo te sostengo. Es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero usted lo ve por fe. Hermano, Silas vio ese campamento por fe. Yo no sé si al principio hasta parecía como loco, hermano, ¿verdad? Este hermano, las ideas que se le cruzan, y cómo, si eso va a costar mucho. Y hay gente que siempre ve las cosas empinadas e imposibles, pero se requiere fe y dar los pasos de fe, porque no es decir, Señor, vaya pues, mándame 1,000,000 y yo me meto en eso. Dios dice: no, da el paso de fe y yo te voy a proveer. Y hasta que mojamos los pies en el agua, las aguas del Jordán se detienen y nosotros podemos pasar, seguir adelante. Y te bendeciré. Mire todo lo que Dios le está diciendo a Abraham. Y te bendeciré. Yo quiero la bendición de Dios en mi vida, y seguro que usted también. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y eso se cumple hasta el día de hoy. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí hay ya una promesa mesiánica. Serán benditas en ti, es decir, en tu simiente. ¿Y quién es la simiente? Como le dice el Señor más adelante en 22:18, cuando le repite la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ojo, por cuanto obedeciste a mi voz. Wow. Yo no sé, por ejemplo, los jóvenes, cómo está la vida sentimental de cada uno de ustedes. Puede ser que haya alguna señorita que anda por ahí con un filisteo, ¿verdad? Y dice: no, pero mire, es buena gente, mejor que los jóvenes de la iglesia, pero es incircunciso. Y Dios dice no a la unión en yugo desigual. Pero solo somos novios, sí, pero hay una sociedad ahí, hay un acuerdo. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Tienes novia? Sí. ¿Cómo se llama? Dalila, dice. A ver, el nombre de Dalila es muy común, pero aquí estamos hablando en sentido figurado, ¿verdad? Es una filistea. No, hombre, te va a dormir. Y no estamos hablando de las dormilonas, ¿verdad? No, te va a dormir, te va a hacer caer. No, yo sé cómo controlarla. Nunca podemos saber más que Dios. Entonces dice: pero ¿qué hago? Ya estoy en esta relación. Podemos oír la voz de Dios diciendo: vete, corta eso, deja eso. O quizás tenemos una adicción
No la soltamos. Y Dios dice, corta eso. Te daña y me ofende. Deja eso. Hermanos, entre más pronto obedezcamos, mejor. ¿Qué está diciéndole Dios a Abraham? Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y estos son principios. Y los principios son eternos, son universales, se cumplen aquí en la China, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia. Por cuanto obedeciste a mi voz, yo te voy a bendecir. Ahora, nosotros sabemos que ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Tenemos en Cristo la salvación, la vida eterna. Hemos sido llamados hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Está bien. Pero hay cosas que Dios quiere seguir haciendo en su vida y en la mía, y a través de usted y a través de mí. Pero esas cosas que Dios quiere hacer no van a caminar mientras usted y yo no estamos caminando en obediencia al Padre. Mientras usted y yo no estamos actuando por fe. Cuando Dios nos pide hacer algo, Dios nos respalda. Porque usted y yo tenemos el Dios de milagros, el Dios de maravillas. Hermanos, 2020, cuando nos hablaron de confinamiento, mi primer pensamiento fue, ¿cómo vamos a comer? Una preocupación muy humana, ¿verdad? Podríamos decir muy normal. Pero en ese momento vino la respuesta de Dios. Tranquilo, yo voy a proveer. Había que creerle al Señor, ¿verdad? Había que confiar en Él. ¿Y qué pasó, hermanos? 2020, Dios proveyó. Y en algunos casos, Dios nos dio más que en otros años. Y Dios usó cuervos, porque Dios proveyó de maneras inesperadas, nunca antes vistas. Dios proveyó y la bendición llegó. Porque dependemos del Dios de milagros, del Dios de maravillas, del Dios que quiere seguir trabajando en y a través de cada uno de nosotros. Pero a veces no queremos hacer caso. A veces no queremos confiar en Dios. A veces amamos más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Cuando Él dijo, hablando de todo lo que necesitamos, Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, es la añadidura. Dios nos da las añadiduras. ¿Y qué son las añadiduras, hermanos? No son los iPhone, ¿verdad? Y estas cositas así. No, eso ya son extras. Las añadiduras son comida, bebida, ropa, techo. Esas son las añadiduras. Y es como Dios diciendo, ¿por qué te afanas por estas cosas? No, preocúpate por trabajar en mi reino y yo te voy a sostener. Qué lindos son los tratos de Dios. ¿Podemos vernos reflejados en Abraham? Quiera Dios que sí. Que usted y yo podamos ser como Abraham, obedeciendo al Señor, caminando por fe y viendo el cumplimiento de las promesas de Dios, de las maravillas de Dios. Su vida puede ser de impacto
para muchas personas si caminamos en fe y obediencia al Señor. Vamos a tener la cobertura de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios. Hermanos, yo quiero esto. Y me imagino que a usted también. Así que, ¿cuál será ese paso de fe para usted y para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que dejemos? ¿Hacia dónde Dios quiere que vayamos? Puede ser que hemos estado un poco relajados ministerialmente hablando, ¿verdad? Que hemos tomado no un año, sino años sabáticos. Y que Dios dice: deja tu comodidad y camina en servicio a mí. Te he dado dones, te he dado recursos, te he dado tiempo para que me sirvas. Aquí pasó un hermano, ¿verdad?, a dar testimonio, a decir: por primera vez me comprometo de una manera formal. Es que no nos queda de otra. ¿Lo hago o no lo hago? Esas son las opciones para usted y para mí. ¿Lo hago o no lo hago? No. ¿Lo hago o no lo hago? No. Las opciones son: o lo hago de buena gana o lo hago de mala gana. Pero que lo hago, lo hago. Y vamos a tener la bendición del Rey. Vamos a orar. Y antes de orar, pero en actitud de oración, damos gracias a Dios por cada persona presente. Bendecimos al Señor. Quiera Dios que todos y cada uno hayamos tomado ya una decisión por Cristo. Pero si alguien entre los presentes dice: yo no lo he hecho o no estoy seguro de haberlo hecho, pues le invitamos en el nombre de Jesús a que hoy le entregue su vida al Señor. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz por nosotros, para darnos lo que nadie nos puede dar, para darnos lo que nosotros no podemos obtener, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Jesús compró nuestra salvación cuando murió en la cruz. ¡Qué bendición! ¡Cuánto nos ama Dios! Si usted esta mañana reconoce que necesita a Cristo en su vida y quiere entregarle su alma al Señor, le invitamos a que lo haga y que le diga las siguientes palabras desde lo más profundo de su corazón. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que merezco la condenación eterna. Pero también me doy cuenta que tú me amas y que diste tu vida por mí en la cruz. En este momento, en arrepentimiento, te abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Ven a mí, Señor, desde hoy para siempre. Amén y amén. Si usted tomó esta decisión, le felicitamos y le animamos a que lo comparta con la iglesia. ¿Usted tomó esta decisión? Reconcilio, excelente. Que Dios me lo bendiga. ¿Cuál es su nombre? El hermano Ernesto Escobar, ¿verdad? Está renovando su compromiso con el Señor. Y hermano, eso nos llena de mucho gozo. Y le animamos a que, cual Abraham,
se mantenga firme en este caminar con Dios. Sí, ok. Queremos decirte gracias, Padre, por tu obra en el corazón de nuestro hermano Ernesto. Gracias por tu amor por él, así como por cada uno de nosotros. Pero, Señor, nos gozamos en la obra tuya en su vida. Te lo dedicamos, te lo encomendamos y te pedimos que esta sea una decisión firme, que él se mantenga fiel a ti hasta que tú lo llames a tu presencia o hasta que tú, Señor Jesús, vengas por tu iglesia. Bendícele, sosténle, fortalécele, llénale de tu plenitud. Y te rogamos que bendigas a toda su familia también. Y que en la vida de nuestro hermano y a través de él, tú hagas cosas grandes para la gloria de tu nombre, para la bendición de él y de los suyos. Y por cualquier otra persona, Señor, en esta iglesia que ha tomado o necesita tomar este tipo de decisión, que tu Espíritu Santo siga obrando hasta que todos estemos rendidos a tus pies. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Amada iglesia, que el Señor nos siga bendiciendo. Bueno, muchísimas gracias.